Bueno, chicos, saludos. Vamos a ver cómo resolvemos los ejercicios C y E de la guía, la cual nos solicita que expliquemos en formato de video cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, lo primero que piden es una presentación en inglés. Ustedes ya la pueden desarrollar. Hello, my name is Tal. I'm from Sensei. I'm studying in UNAD of course. Y así, cosas así lo que solicitan allí. Bien. Lo que nos interesa a nosotros aquí es resolver esta parte de los ejercicios, cómo resolverla en lenguaje natural, las tablas de verdad y en el generador de tablas de lunar. Para poder comenzar con esto debemos tener en cuenta lo siguiente, estas tablitas que están aquí al principio, que son las tablas de verdad. Analizando los ejercicios vamos a utilizar simplemente tres, que son la conjunción, el condicional y el bicondicional. El condicional es cuando nosotros decimos, entonces, perdón, sí, entonces. Es decir, que tiene que ocurrir una cosa para que pueda darse la otra. Y el bicondicional es cuando decimos sí, solo sí. Bien. Y la conjunción acá es cuando simplemente utilizamos el y. Entonces, teniendo eso en cuenta, analicemos cada una de las tablas. Inicialmente nos damos cuenta que todas tienen la proposición P y la proposición Q. Esto es general, porque las proposiciones pueden ser de diferentes nombres. Lo importante es ver el esquema. Por ejemplo, aquí podría ser también una R. Pero recordemos que estas letras se nombran en minúsculas. Aquí vamos a corregirlas. Vamos a ponerlas en minúsculas. Recuerden que allí puede ser cualquier proposición. Da igual. Aquí simplemente se escriben P y Q en forma general. Por ejemplo, yo puedo poner una R o una S. De todos modos, lo que nos importa no es tanto la proposición, sino el resultado de la relación que hay entre esas dos proposiciones. Ok. Inicialmente vamos a convertir esta proposición al lenguaje natural. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos viendo lo que dice cada letra. Por ejemplo, la P dice que el sistema del Servicio Social Unadista, SISU, es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas. Listo, traemos esto para acá. Ahora tenemos esta parte de aquí, que como ya vimos es la conjunción, entonces allí va un y. Seguidamente viene una Q. La Q es, la UNAD está comprometida con los problemas sociales. Entonces aquí anotamos esa parte. Y miren cómo nos va quedando. El sistema del Servicio Social Unadista SISU es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales. Finalmente, seguimos con esta parte, con el sí y solo sí. Sí y solo sí. Y ahora vendría R. Simplemente escribimos R. Esta parte es sumamente sencilla. Simplemente seguimos las indicaciones que nos están dando allí y ya nos queda en lenguaje natural. Vamos para lo que realmente nos interesa, que son las tablas de verdad. Entonces, para hacer las tablas de verdad, como lo comenté anteriormente, debemos tener estas de acá arriba presentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para realizar una tabla de verdad, inicialmente necesito saber cuántas proposiciones tengo. En este caso tengo las proposiciones P, Q y R, es decir, tengo 3. Vamos a quitar esto de aquí para ahorrarnos un poco de espacio. Entonces, veamos. Pero la pregunta es, listo, tengo 3 proposiciones, entonces ¿cuántos valores de verdad debo poner? Recordemos que hay una fórmula que nos dice que 2 a la n nos dará el número de valores a poner, es decir, cuántos verdaderos y cuántos falsos debemos poner. Este 2 sale porque tenemos 2 posibles valores, verdadero o falso. Y esta n nos indica cuántas proposiciones deben haber. En este caso, recordemos aquí
que la proposición es esta. Esta para acá abajito. Bien. Tenemos tres proposiciones. Vamos a escribir nuevamente la fórmula. 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En este caso, el número de proposiciones PQR serían 3. 2 a la 3 sería 8. O sea que necesitamos una tabla de verdad que contenga 8 posibles valores. Vamos a insertarla. Insertar tabla 8 filas. Pero entonces vamos a ver cómo la llenamos y a ver si las columnas son suficientes. Analicémosla. Inicialmente necesitamos las tres proposiciones que son P, Q y R. Minúsculas. P, Q y R. Vamos aquí donde dice presentación. Dice diseño. Para ajustar esto. Presentación, autoajustar el contenido. Listo. Entonces, tenemos que los valores para P serán entonces como tienen que ser de par en par, fíjense, inicialmente vamos a colocar que los valores de P serán 4 verdaderos y 4 falsos, de par en par, de mitad y mitad. Entonces ahora acá en Q será la mitad de cada uno de estos, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces si seguimos la secuencia, ya acá será de uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ahora debemos analizar esta proposición de aquí para ver qué resultado nos da y luego de eso analizarla con esta de acá. Por lo tanto necesitamos insertar otra columna donde tengamos esta proposición. Y la analizamos. En este caso estamos viendo que es la conjunción. Entonces analizamos la conjunción. Pero la conjunción entre quién? Entre P y Q. Entonces debemos analizar el contenido de esta columna. Vamos a colocarla para no perdernos. Con el contenido de esta otra columna. Entonces la analizamos. Aquí, verdadero, verdadero. Entonces nos vamos acá a la tabla. Aquí vemos verdadero, verdadero. El resultado será simplemente verdadero. Ahora, verdadero con verdadero. Analizamos acá otra vez la tabla. Ya sabemos que es verdadero. Ahora aquí vemos un verdadero falso. Aquí lo vemos, verdadero falso. Y nos genera falso. Un verdadero falso, como ya vimos anteriormente, verdadero falso nos genera falso. Un falso verdadero nos generará un falso. Falso verdadero, ya sabemos que es falso. Falso falso, aquí está, nos genera un falso. Y un falso falso, como ya vimos anteriormente, nos genera un falso. Listo. Ahora debemos analizar la siguiente proposición, pero la siguiente proposición ya es toda como tal, porque ya la R está sola. Si aquí hubiese, por ejemplo, otra proposición, por ejemplo R, entonces S, ya ahí sí tendríamos que haber analizado simplemente esta parte aquí. Pero como solamente está R y ya R la pusimos, aquí en esta parte ya no necesitamos analizarla. Ahora sí la analizamos toda. Porque recuerda que aquí ya hallamos el valor de este, que es el valor de verdad, y la idea es, por así decirlo, simplificar esta expresión para que quede con R. Es decir, matemáticamente nos quedaría más o menos algo así. Sí, solo sí. R. Vamos a llamarla S, mejor, para evitar una confusión. Es decir, esto que está aquí vendría siendo S, porque ya lo simplificamos. Entonces nos quedan dos proposiciones, que ahora vamos a trabajarla con el bicondicional, que sería este de aquí. Es decir, que vamos a trabajar esta columna de aquí, los resultados de esa columna, con los resultados de esta columna de acá.
Entonces, vamos a ver. Tiene que ser con el bicondicional. Entonces, partimos verdadero, verdadero. Nos dará verdadero. Falso, verdadero. Si analizamos acá, nos dará falso. Verdadero, falso. Tenemos falso. Falso, falso nos dará verdadero. Verdadero, falso será falso. Falso con falso, analizamos. Falso con falso es verdadero. Verdadero con falso. Aquí lo tenemos, nos da falso. Y falso con falso que nos dará verdadero. En vista de que tenemos valores verdaderos, falsos, todos revueltos, recordemos que hay tres tipos de clasificación para estas tablas que nos dicen que si todos son verdaderos, es una tautología. Todos son falsos, es una falacia. Pero si tenemos verdaderos y falsos, entonces es una contradicción. Porque no podemos decir realmente si todo es verdadero o si todo es falso, es decir, estamos en una contradicción. Y listo, así se resuelve esta tablita. Bien. Ahora vamos a verificarlo con el generador de tablas de la UNAP. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a salirnos de aquí y nos vamos para el generador de tablas de la UNAP. Bueno, aquí vamos a ir introduciendo los valores que tenemos en la proposición que nos dieron inicialmente. Simplemente vamos ingresando los datos. Aquí, por ejemplo, abrimos paréntesis, P, I, Q, cerramos paréntesis, sí, solo sí, R. Si tengo que generar nuevamente toda la fórmula, le doy aquí en limpiar, se borra automáticamente todo. Por si acaso me he equivocado en algo. Vamos a hacer así. Aquí veo que me equivoqué en este valor, entonces no necesito darle limpiar, le puedo dar aquí simplemente. Y ya se me borra el último carácter. Aquí. Cerramos paréntesis. Sí, solo sí. Le damos simplemente en generar tabla. Y aquí vemos el resultado. Como podemos ver, tenemos verdadero, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, que coincide con la tabla que hallamos en el ejercicio. Y así podemos verificar. Bien, ahora vamos para el ejercicio D. Perdón, para el ejercicio E. El ejercicio E es muy similar al anterior. Comencemos con el lenguaje natural. Entonces nos dicen P, entonces Q. Desarrollamos P, entonces Q. Decimos sí, P. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Entonces viene el entonces. Ahora vendría Q. Entonces, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Y ahora viene P otra vez. Y como Colombia, fíjense, aquí agregamos este como para darle coherencia y como Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces tendría Q, otra vez. El Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Y listo, así queda en lenguaje natural. Entonces, nuevamente, vamos a quitar esta parte de aquí, para arrojarnos un poco de espacio y poder visualizar adecuadamente lo anterior. Vamos a traernos estas tablas para acá para tener una visión más clara. Bien.
Entonces, listo. Entonces comencemos a generar, a ver cuántos valores de verdad necesitamos. Aquí tenemos proposición P, proposición Q, P, Q. Entonces recordemos que en la tablita nosotros sabemos que 2 elevado a la n, en este caso son dos proposiciones, entonces 2 a la 2 serán 4. Es decir, que serán como estas de aquí, con 4 valores tan solo. 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces comencemos. No sé cuántas voy a tomar, cuántos turnos necesito, pero sí necesito 4 filas. Listo. Entonces analicemos que tenemos proposiciones P y Q tan solo. P y Q. Vamos a presentación. Ajustar al contenido. Listo. Los valores para P. 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q, la mitad del anterior. Es decir, uno falso, perdón, uno verdadero. Siempre comenzamos por el verdadero. Falso, verdadero y falso. Analizamos la primera proposición. El P, entonces Q. Como es condicional, nos vamos a la tabla del condicional. Aquí, esto. Al P, entonces Q. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, dará falso. Falso, verdadero, como lo vemos en la tabla, nos dará verdadero. Y falso, falso, que nos dará verdadero. Listo. Ahora debemos analizar todo el corchete. Es decir, la proposición que hayamos anteriormente, el valor que hayamos anteriormente con el valor de P, pero utilizando la conjunción. Es decir, que aquí debemos utilizar estos resultados. Vamos a copiar esta celda. Bien, esta columna, perdón. Para trabajarla con el P. O sea que necesitamos estos valores de acá. Bien. Entonces, como es conjunción, vemos los valores de la conjunción. Cuando tenemos dos verdaderos, dará verdadero. Es el único que da verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, dará verdadero. Verdadero, falso, dará falso. Falso, verdadero, dará falso. Y falso, verdadero, que nos dará falso. Y finalmente, como debemos analizarla en un condicional con Q, debemos tener en cuenta que ya como la Q la pusimos, ya no es necesario volverla a poner. O sea que necesitamos otra columna. Pero ya esta vez vamos a analizar toda la proposición, porque este resultado de aquí ya lo conocemos, que es este que está acá. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Aquí debemos tener en cuenta algo. El hecho de que Q esté primera que esta expresión no quiere decir que vamos a trabajar en esa misma dirección. Es decir, de aquí para acá. No podemos. Porque en el condicional se debe seguir la estructura que tiene. Es decir, si primero está esta proposición, yo debo ir primero con los valores de esta proposición y luego el de la otra. Palabras más, palabras menos. En este caso, yo debo trabajar en este sentido. Es decir, primero tomo los valores de esta columna y luego los de este. Porque si no, me va a dar un error. Porque si se dan cuenta, no es lo mismo decir verdadero o falso, que nos genera un falso, a decir falso verdadero, que nos genera un verdadero. Entonces debemos tener muy presente esa parte. Bien, comencemos. Entonces vamos de aquí para allá. Verdadero, verdadero. Nos dará entonces verdadero. Ahora, falso, falso. Nos dará verdadero. Falso, verdadero. Fíjense lo que les decía, falso, verdadero. En este caso, falso, verdadero nos da verdadero. Imagínense donde está al revés. Es decir, si lo leemos como verdadero o falso, nos dará un falso. Ya automáticamente nos sale todo malo. Y aquí, falso, falso, que nos dará verdadero también. Y analizando los resultados, vemos que esta proposición compuesta, listo. Y ya, ahí tenemos la tabla de verdad. Entonces, ahora vamos y la verificamos con el generador de tablas para ver si realmente es así.
Entonces, vámonos al generador de tablas. Bueno, aquí vemos que cómo nos salimos de aquí, pues es sencillo, simplemente nos devolvemos. Ya estamos aquí nuevamente en el inicio y comenzamos a trabajar nuestra proposición. Entonces serían abrir corchete, abrir paréntesis, P, entonces Q, cerramos paréntesis y P, cerramos corchete, entonces Q. Listo, le damos en generar tabla y aquí vemos que al generar la tabla, fíjense que aquí nos dan los resultados parciales, es decir, el análisis de cada proposición, sino que nos da el resultado final. Y pues ya, simplemente observamos que todos los valores son verdaderos y que coinciden con lo que hallamos. Entonces aquí le damos imprimir pantalla, tomamos una captura, venimos acá y listo. Ya podríamos dejarla así porque en ocasiones he visto que en la guía solicitan también que se vea la fecha y la hora del computador. O si no, pues simplemente tomamos aquí formato y pues simplemente lo recortamos, eso es todo, para que se vea un poquito mejor. Finalmente, no olviden que deben referenciarla. En este caso vamos a llamarla imagen 1, con norma APA, séptima edición. Imagen 1, tabla de verdad de la proposición. Colocamos la proposición que teníamos, tal. Capture, tomada de lógica 1. Y aquí podemos incluso colocar también el enlace para que sepan de dónde sale. Finalmente lo ponemos como pie de foto. Listo. Eso es todo. Bueno, muchachos, entonces espero que les vaya bien y nos vemos. Que esté muy bien. Chao.